Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bien. Sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuál es su nombre, hermano? José Matías. Bienvenido, ¿verdad? Que José Matías nos está acompañando hoy. Sea bienvenido, ¿verdad? Al igual que todos nosotros, a la casa del Señor. Así que, ¿verdad? Sean bienvenidos. Vamos todos a ponernos de pies para entonar las estrofas del himno 76. Eterno Dios, mi Creador. Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años a tu vista son cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino a ti. Amén, gloria a Dios. Así como estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta mañana que se encuentra en Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Cuando lo digamos, digamos un fuerte amén. Habrá una Biblia ahí para la visita. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vuelvo y lo repito. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Todo aquel que pueda me puede acompañar de rodillas para tener una oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos levantado esta mañana, Señor, por habernos traído aquí a tu templo, Padre, por extender tu brazo de amor y de misericordia un día más. Gracias por tu día de reposo, Señor. En este día te damos gracias, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos con nuestros hermanos, Señor, las visitas que nos acompañan, con el hermano Matías, Padre, con el hermano Isabel, Franklin y todos los que estamos aquí presentes, Padre, te damos gracias porque tú nos bendices, Señor, con bendiciones abundantes. Padre, en estos momentos también, Señor, te queremos pedir una petición muy especial, Señor, que tú seas, Padre bendito, con el que va a predicar en esta mañana, que tú lo puedas dirigir, Señor, y que tú puedas poner palabras de vida, Señor, en su boca, Padre, y que venga, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, favores que te pedimos, Señor, y sabemos, Padre, que también aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje, ya sea por video o en algún momento, Padre, de sus vidas, que ellos también puedan sentir, oh Padre, que tu bendición es derramada en sus corazones. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz sábado tengan todos el día de hoy. Bienvenido, hermano Matías, aquí, que esté gusto de estar con nosotros, hermano Isabel también. Y ya los demás somos de la casa aquí. Ahora vamos a tener un especial muy
muy bonito para la honra y gloria de Dios por parte de la hermana Valentina. Realizado, queridos hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que este himno sea agradable para ti, Señor, que te cante con gozo y alegría, Señor. En nombre de Jesús, amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Más humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con saña furiosa te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. La honra y la gloria sea para el Todopoderoso, para Dios. Es bonito escuchar en estos tiempos una vocecita tan pequeña alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios siga protegiendo a Valentina, que la siga usando grandemente para que ella pueda alcanzar con esa voz a muchos por medio del canto. Ahora, hermanos, vamos a ir todos de rodillas, todo aquel que pueda, para invocar el nombre y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor.
Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por la vida que derramó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien también le honramos, Señor, y le damos gracias por haber muerto por nosotros y darnos la vida. En este momento, Señor, pedimos que quites todo mal pensamiento de nuestra mente, que deseches y tengas que sacar, Señor, cualquier mala vibra que haya aquí, Señor, alrededor, y que nuestras mentes, Señor, se concentren en el mensaje que usted trae el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia, porque tu mensaje todavía está, Señor, y todavía usted está llamando al pecador a que venga a Jesucristo, en quien está la vida, en quien por medio de él, Señor, obtenemos la victoria, Señor. Gracias te damos por tu Hijo, Señor. En este momento, Señor, úngelos con tu Espíritu, Señor, sopla sobre nosotros, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, y abras nuestra mente para escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a nuestras escrituras en la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 9. Y vamos a hacer énfasis, vamos a estudiar cuál es el plan que Dios tiene y ha dejado para esta humanidad. Este mundo hoy en día, la sociedad, toda juventud, niño, adulto, anciano, necesitan escuchar este mensaje. Un mensaje de salvación, en el cual todavía está vigente, en el cual Cristo todavía está intercediendo por la raza humana. Si Cristo no estuviera intercediendo en estos momentos, todos nosotros ya hubiésemos sido calcinados como fue Sodoma y Gomorra. Pero la misericordia de Dios todavía está extendida y el brazo de Jehová está extendido a través de Cristo Jesús para salvar al pecador. Dice aquí la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Pues es nacido de Dios. Como hablamos aquí, los mensajes siempre se escuchan aquí, es denunciar a Satanás, el cual está obrando por medio del pecado. Nosotros hoy en día necesitamos, como les digo, y esta sociedad necesita el mensaje de Dios. Necesita reflexionar más en su vida, en sus acciones, y poner atención a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Somos muy prestos, nos vamos a mover ahora a Juan capítulo 7, porque recordémonos, quedémonos con eso. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo yo nazco? Se tocó en la escuela sabática. ¿Cómo yo ya siendo adulto puedo volver a nacer de Dios? Entonces en eso se va a basar el estudio de hoy, cómo Dios hace nacer de nuevo al ser humano. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. En una milésima o grande, todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, y eso empezó en el Edén. ¿Eso empezó dónde?
con Adán y Eva, y toda su descendencia fue vendida al pecado. Ahora Dios dice, yo voy a rescatar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces nos movemos ahora a Juan en el capítulo 7, porque recordemos que estamos en Primera de Juan, pero ahora lo vamos al Evangelio. En Juan, en el capítulo 7, movámonos a través de la palabra. Versículo 6. Y vamos a leer ahí, dice, entonces Jesús les dijo, dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ese sinónimo presto viene, significa, dice, es un adjetivo que significa pronto, diligente o ligero en la ejecución de una cosa, y su antónimo es tardo. La humanidad hoy en día es ligera para actuar rapidito. Y no es tardo. Si fuéramos tardo, pensáramos. Pero la gente ejecuta rapidito así. Por eso este contexto aquí, al Señor Jesucristo lo están invitando a que vaya a la fiesta que había ahí de los tabernáculos, pero el Señor Jesucristo dice, todavía no es mi tiempo. Pero todo el judaísmo estaba ¿qué? Atareado, presto en esas celebraciones, que no habían puesto atención que el verdadero Mesías, el verdadero tabernáculo, estaba con ellos. Pero Jesús fue paciente para llegar a su cumplimiento. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo se apresurara también? ¿Qué tal si hoy en día el Señor Jesucristo me voy a apresurar y voy para la tierra? Verdaderamente es para meditar. Jesús todavía está haciendo que tardo en su paciencia para que todo aquel venga a Él y se pueda arrepentir. Y hagamos esa pausa en nuestras vidas para meditar qué está sucediendo con nuestros pensamientos. El Señor Jesús nos enseña una gran lección de vida, de ser pacientes. Jesús, cuando lo analizamos la vida del Señor Jesucristo en esta vida, que duró casi 33 años y medio, que estuvo aquí antes de su muerte, ¿qué no padeció desde su niñez? Pero Él fue que, con esa paciencia y confianza que tuvo en su Padre, llevó la obra que se había encomendado, la salvación para la humanidad. El camino que recorrió nuestro Salvador en beneficio de nosotros, en el caminar, nuestro Señor sufrió desprecios, sufrió latigazos, sufrió traiciones. Uno de sus discípulos lo traicionaba, la mayor parte de la gente lo usaba. Solo iban por los panes y los peces, solo buscaban su beneficio. Tantas humillaciones que se dio el Hijo de Dios, se despojó de él, que es el Rey de Reyes, el príncipe, se despojó de todo. Humillación, y vino a esta tierra a humillarse. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos respirar el día de hoy. Porque por ese bendito sacrificio todavía nosotros existimos. Todavía nosotros respiramos. Por eso es tan importante ver a Jesús, que es la luz, para que en nuestras vidas haya abundancia. Pero la incredulidad ha anulado ese sacrificio. La incredulidad de muchos, la incredulidad que hay hoy en día, hace nula
o hace nulo ese sacrificio que Jesús ha hecho? No. Todavía. Aunque muchos no creen que Jesús murió en la cruz. Aunque muchos creen que solo es una fábula, un cuento que se han inventado ahí. Pero Jesús vino a morir. Jesús murió y resucitó y está a la diestra de su Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. También dice, Jesús es el maná. Es bien interesante cuando el maná descendió a este pueblo y cómo este pueblo se quejó, se hastió, dice la palabra. 40 años, dice, ya estamos hastiados de comer ¿qué? Maná. En un transcurso de la vida también el ser humano, el cristianismo se hastió, se cansó y dejó meter mucha contaminación al mensaje de Dios. Que hoy en día somos mal desagradecidos. La humanidad hoy entera es mal desagradecida por desechar el sacrificio de Dios que hizo a través de su Hijo. Pero Dios y su Hijo, en su inmensa misericordia, está haciendo el llamado hoy. Está diciendo que el sacrificio está activo. Ese gran sacrificio que se dio en la cruz, hoy está vigente para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, ¿para qué? Para que no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Jesús está a la puerta. Lo creamos o no, Jesús viene. Y por los acontecimientos que se están dando hoy en día, Jesús quiere que nosotros abramos nuestros ojos. Jesús quiere curarnos como curó al ciego. Vamos ahora ahí a nuestras Biblias a analizar la ceguera espiritual en la que tenemos hoy en día. Hay una ceguera terrible, hermanos, grande que no podemos ver. La incredulidad ha sido como una catarata, una nube que se forma en el ojo del ser humano y no puede ver. No podemos percibir el tiempo tan solemne en el que estamos viviendo. Y da tristeza. Y a veces uno se piensa, Señor, solo yo seré que pienso igual. Solo yo seré que estoy quedando mal lo que yo estoy entendiendo en la Biblia. Porque el mundo entero no lo cree ni lo ve como uno lo mira, como uno lo cree. Y llegué a la conclusión y decirle, Señor, ayúdame a entender por qué la humanidad entera no entiende. ¿Por qué el ser humano no entiende? Y es porque estamos ciegos. Estamos ciegos de la incredulidad. Y necesitamos ser como ese muchacho que estaba ciego y Jesús abrió sus ojos y pudo ver. Vamos ahora ahí en el libro de Juan, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante esta historia que se encuentra aquí. Y yo quiero yo siento en mi corazón y lo veo así, que nosotros desde que nacemos en esta vida, en este mundo de tinieblas, nacemos ciegos en el pecado. El pecado no nos deja ver a nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos a Jesús en nuestras vidas para que podamos ver. Vamos ahí en el versículo 1 de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí,
¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Había una creencia en ese tiempo, sí o no, de que el que nacía cojo, el que nacía inválido, ciego o cualquier defecto natural que tuviera, decían que los padres habían ¿qué? Pecado y su hijo había ¿qué? Recibido la condenación. Vamos a ver qué dijo la respuesta divina. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí, ¿alguien envió a quién? Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Recordemos, sin dar el contexto de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo el que practica el pecado no es de Dios. Pero el que es nacido de Dios no anda en ¿qué? En pecados o en tinieblas. Ahora el Señor Jesucristo está diciendo aquí, entre tanto que dice que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está haciendo una diferencia, está haciendo separación entre día y noche. Jesús trabaja de día, trabaja de luz. En la luz usted mira todo, en Jesús no hay nada oculto. Solo los que trabajan de la noche se pueden esconder. Y todo aquel que anda en pecado siempre anda en tinieblas o oscuridad. Según en el contexto de la ceguera de este muchacho, está sacando Dios, está enseñando algo. Ahora dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estante de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y todo el mundo dice, gloria a Dios. Porque hubo ¿qué? Un milagro, hubo una obra de luz en ese ciego. La obra que Dios quiere hacer en usted y en mí a través de su Espíritu. ¿A través de qué? De su Espíritu. Dice ahora el 8, entonces los vecinos y los que decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Cuando aquella persona, hermano, mira, cuando sus ojos han sido abiertos y la ceguera espiritual se ha caído, esa persona va a declarar sin miedo y testificar
de Jesús. No importa donde Él se encuentre, sea en las cárceles, sea frente de magistrados, sea frente de un juez, se va a parar y va a testificar quién lo sanó. Seguimos en ese contexto. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede ¿de quién? De Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, hoy en día el miedo no nos hace confesar. A veces Dios nos está revelando una verdad en la Biblia. A veces la verdad, la luz está llegando y ha llegado a tu vida. Pero por miedo a tus dirigentes, por miedo a cualquier circunstancia de esta vida, te encierras en tu caparazón y no levantas tu voz. Hay verdades en la Biblia en las cuales nosotros tenemos que pelearla a capa y a espada. Y una de esas es que nadie usurpe el lugar que le corresponde al Hijo de Dios. Nadie puede usurpar ese lugar, creando doctrinas falsas. Las doctrinas falsas, así como estos padres se negaron por miedo, así hay hoy en día muchos hermanos que por miedo no levantan la voz y se quedan allí. Pero tenemos que ser como el ciego, a quien Dios, a través de su Hijo, le abrió sus ojos. Y ahora vamos a volver a ver la confesión del ciego, porque el ciego viola el miedo de sus padres. Pero ahora vamos a ver de nuevo la confesión que hace el ciego, porque le vuelven a ¿qué? A preguntar. Dice, por eso dijeron sus padres, quedamos en el 22, ¿va? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Uy, cosa tan increíble de estos líderes. Al decir que Jesús era ¿qué? Pecador. Entonces quiere decir que ellos se creían ¿qué? Dios. Porque el único que escudriña el corazón y los pensamientos del ser humano es Dios. Sigue diciendo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y él no estaba con sus labiecitos temblorosos. Él habló con autoridad.
le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Aparte de estos líderes, eran ciegos y también eran, ¿qué? Sordos. Porque ahora viene el muchacho y le vuelve a contestar el Señor, porque ya era de edad adulta, dice. Él les respondió, ya os le he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Porque están tan interesados. Él les dice, tan interesados están que quieren volver, que yo les vuelva a contar el testimonio, porque quieren ser sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado, ¿qué dice? A Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde era. Qué cosa tan interesante. Porque todos los escritos de Moisés hablan de Jesús. Todos los profetas hablan de Jesús. ¿Cómo ellos dicen que no saben nada de Jesús? Verdaderamente estaban ciegos y sordos, porque no entendían que las escrituras. Dice ahora, respondiendo el hombre, y les dijo, pues, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye, ¿qué dice? A los pecadores. Recordemos que la simiente de Dios está ¿en quién? En aquel que ha nacido. Y la simiente de Dios no lo deja, ¿qué? Pecar. Ahora dice el ciego ahora le está dando cátedra y les está enseñando. Miren lo que hace Jesús en la vida de aquella persona, hermanos, cuando le abre los ojos. Jesús lo capacita automáticamente. Ahora este muchacho, este hombre que era ciego de nacimiento, ahora está ¿qué? Testificando y está hablando ¿con qué? Con autoridad. Ahora les está diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada, ¿qué dice? Podría hacer. Respondiendo le dijeron, tú naciste del todo, ¿qué dice? En pecado. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Entendieron ellos? Entendieron. Claro. Ahora sigue el relato. Porque hay que conocer para sacar aquí la conclusión. Oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermano, hoy esta pregunta es para usted. Es para mí, todo aquel que está escuchándome. ¿Crees en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Wow. Usted tiene que decir, wow, hermano. Si usted no está viendo lo que yo estoy viendo, wow. Jesús se le presenta ¿a quién? Con palabras claras. Se le presentó al ciego, porque el ciego no lo había visto. Él supo que Jesús lo había ¿qué? Sanado, pero no lo había visto con sus ojos. ¿Y cómo Jesús se le presenta? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿A cuántos de nosotros Jesús no nos ha hecho un milagro? ¿A cuántos de nosotros Jesús no nos ha salvado la vida?
¿A cuántos? Creo que a todo mundo. Dios le ha cumplido esa petición que ha hecho. Sea un trabajo, sea enfermedad. Ponga lo que usted crea que usted le ha pedido a Dios. Dios le ha hecho ese milagro. La pregunta es, ¿creo en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Respondiendo, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean, ¿qué dice? Cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermano, Dios tiene que hacer una obra grande para esta generación hoy en día. Esta generación hoy en día no cree en Dios. Porque si verdaderamente creyéramos, actuáramos diferente. Fuéramos diferente. Pero entre más escuchamos el mensaje de Dios, más ciegos nos volvemos. Más rebeldes nos volvemos. Llegamos a entender el mensaje y echamos para atrás. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque no hemos creído en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el único que puede romper las cadenas que el enemigo le ha sembrado, que el enemigo ha tirado a esta humanidad. Las generaciones pasadas ya murieron. Hoy nosotros estamos con vida. Hoy Satanás tiene atrapada a esta humanidad. Y solo Cristo puede romper esas cadenas. La pregunta es, ¿creo que Cristo puede romper las cadenas en mi vida? Vamos de nuevo a Primera de Juan, al capítulo 3. Para comprender ahora sí ese versículo. Vamos a leer el contexto en el que está escrito ese versículo. Ahora dice Juan en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién dice? El Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿En quién se reflejó el Padre? El amor del Padre. En la vida de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora Juan, extendiendo en sus cartas, él dice, mirad. Jesús ya ha sido ¿qué? Levantado. Jesús ya fue sacrificado en la cruz por amor a ti y a mí. Y ahora él dice, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Que en la vida de Cristo Jesús seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Los que andan en luz son hijos de Dios. Los que aceptan a Jesús son hijos de ¿quién? De luz. Pero los que andan en tiniebla
¿Son hijos de quién? Del diablo. Jesús así mismo lo declaró. Y se lo declaró a los fariseos. Porque los fariseos se jactaban y se jactan hasta el día de hoy, como el cristianismo del día de hoy, se jactan diciendo que son hijos de Dios. Pero sus obras son otras. Pero el Señor dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido ¿a quién? A Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy en día nadie ha visto a Jesús. Ni una de esta generación, ni puede decir en el sueño yo vi a Jesús. Nadie. Es por fe. Es por fe que creemos en el Hijo de Dios. Pero un día lo vamos a ver cara a cara, hermano. Pero solo aquellos que viven sin pecado son los que van a ver a Jesús cara a cara y a su Padre. Porque aquí mismo lo dice, miren qué cosa tan interesante. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se entiende la palabra ahí? El que está en inmundicia, el que está en tinieblas, no va a poder ver la cara de Jesús. Sigue diciendo, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en ¿quién? En Él, no peca. No peca. Y si yo todavía sigo pecando, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, miren el consejo, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de Dios. Como dice la palabra, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero al diablo no lo ha exterminado todavía. El diablo todavía está ¿qué? Vivito. Porque él vino a deshacer, ¿qué dice? Las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. ¿Infracción qué? A la ley. Y sabemos que todo aquel que ha fallado a la ley, ¿debe qué? Morir. Hay una maldición. Por eso el Señor, por eso dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que es en Cristo Jesús. En Jesús está la vida, hermanos. Mire qué cosa tan interesante. Él mismo sigue diciendo aquí en Juan 4:13. En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Hermano, nosotros somos carnes. Cuando nacemos carne.
Nacemos en un mundo, no nacemos en un mundo espiritual. Nacemos en un mundo carnal, en las cuales las obras de Satanás todavía están. Y el niño puede ser instruido en el camino de Dios, pero Satanás no descansa hasta que ese niño crece, hombre, y tropieza y cae en las garras de él. Pero Jesús vino ¿a qué? A romper esas obras y decirles, con mi espíritu saldrán más que victoriosos. Dios no cambia su plan, su manera de salvar al mundo, a esta humanidad. Adán y Eva pecaron. ¿Dios qué? Si Dios hubiera sido un Dios alcahueto, como hoy en día predicamos que Dios es un Dios alcahueto, que Dios ¿qué? Acepto a Jesús y yo sigo mi vida ¿qué? En pecaminosidad. Eso es ser alcahueto. Eso es ser un padre que le permite a sus hijos las travesuras y se las celebra. Y no lo reprende. Si Dios fuera un Dios alcahueto desde el principio, hubiese dejado a Adán y a Eva en el Edén. No los hubiese sacado. Ahí los hubiese dejado. Pero no sucedió así. Dios tuvo que sacarlos, expulsarlos. Porque el ser humano tenía que ver ¿qué? Las consecuencias de sus actos. Cuando Dios saca al ser humano y el ser humano mira hasta ahí a Adán, comprende la magnitud de la desobediencia, se dieron cuenta verdaderamente que haber caído en las garras de Satanás no fue la mejor idea que ellos tenían que haber tomado. Tenían que haber permanecido ¿en quién? En el Padre y en su Hijo. Y por fe. Así hoy en día a nosotros, hermanos, se nos presenta el Evangelio de Cristo y hay un evangelio falso, en el cual viene de generación en generación y se ha introducido en el mensaje verdadero de Dios, diciendo que Jesús ya pagó todo en la cruz y yo ya soy salvo por gracia. Y yo ya puedo hacer y deshacer y yo ya soy salvo en Cristo Jesús. Pero aquí me está diciendo la palabra, y Juan lo está explicando, que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dios obra a través de ¿qué? De su Espíritu, hermanos. Por eso aquí Él dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué dice? De su Espíritu. Por eso ahora podemos entender que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y desde la antigüedad, hermano, Dios ha trabajado a través de su Espíritu en la salvación del ser humano. Dios es el que capacita al ser humano y lo hace ¿qué? Perfecto. Le voy a leer, yo lo voy a leer aquí todos estos versículos de cómo Dios obraba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a través de su Espíritu. Empieza primero diciendo, y voy a empezar desde Génesis, y voy a terminar hasta Malaquías, cómo Dios obraba en todas esas generaciones que hoy en día han muerto en Cristo y que van a ser resucitados en Cristo, porque se aferraron ¿a qué? Y creyeron ¿a quién? En su Hijo. Creyeron en el Señor Jesucristo. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre,
porque ciertamente él es carne, y serán pues sus días 120 años. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda arte. Ya estoy en Éxodo. Crucé todo. Cuando dije que dice que que el faraón dijo, se refería a José. En José moraba ¿quién? El Espíritu de Dios. Ahora dice, y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Quién es el que ha venido obrando ahí? El Espíritu de Dios. Sigue diciendo acá más versículos. Voy ahora a Nehemías 9:20. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Job dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Sigue diciendo Job: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Sigue diciendo ahora en Salmos el rey David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Isaías dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías sigue diciendo: hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque. Isaías lo sigue diciendo ya en el versículo 40. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma está complacido. Y ya se va haciendo ¿qué? Amplio en quién está. El Padre está obrando a través de su Espíritu. ¿A través de quién? De su Hijo, para salvación mía y la salvación de todos estos hombres. Ahora sigue diciendo el mismo Isaías: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Y dice: y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tu descendencia. Ellos brotarán entre la hierba como sauce junto a corrientes de agua. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Vaya haciendo relación todo con Jesús. Todo esto señala a Jesucristo. Porque en Jesucristo están todas las bendiciones. Todos nosotros somos descendientes. Todo aquel que acepta a Jesús es descendiente de Cristo Jesús y de todas estas esperanzas que hay aquí, de todas estas promesas. Dice: yo, Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. Y aquí está en el contexto del Padre. Dice al pueblo de Israel, le está diciendo en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Isaías 59:12-21 dice: y temerán, dice, desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impele.
y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de las transgresiones, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Miren cuál es el pacto. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, el Señor Jesús, ¿con qué espíritu vino a este mundo? Según este versículo, con el Espíritu del Señor Dios. Cuando usted relaciona esto, se me fue el tiempo. Es bien interesante, pero me dan 5 minutos para aterrizar lo que yo quiero decir. Dios quiere trabajar a través de su Espíritu en el corazón de nosotros. El Espíritu que moraba en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, es el mismo que quiere obrar en nosotros. Porque solo ese es el nacimiento de Dios. Ese es el nacimiento de esa nueva criatura. De que Dios hace ¿qué? Un nuevo corazón. Ezequiel dice, pondré dentro de vosotros, si usted lee Ezequiel 36, 27 y analiza ese versículo, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Pablo lo dice, es Cristo Jesús. ¿Por qué hace referencia? Creed en Él. ¿Por qué lo primero antes de guardar los mandamientos? Primero nos dice, cree en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, hermanos, hemos comprendido, porque no solo es creer en Cristo Jesús, ese es otro tema, que hay que desglosarlo. ¿Cuál es la obra que Cristo hace para la salvación suya y la salvación mía? Jesús quiere salvarnos. Ya murió. Jesús murió. Ya cumplió. La pregunta es, ¿aceptaré yo el sacrificio de Dios en mi vida? ¿Dejaré que Dios ponga ese nuevo corazón en mí? Porque solo Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, la ley de Dios, te dice que es pecado. Pero la ley de Dios no te puede salvar. El que te salva es ¿quién? Jesús. Y cuando usted comprende el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, usted no va a ir a pecar contra Jesús. Cuando usted observe la vida de Jesús, el sacrificio, cuando usted lee Isaías 53 y usted analiza esos últimos versículos, esos últimos capítulos de los evangelios, Marco, Mateo, Lucas y Juan, el sacrificio que Jesús hizo, la humillación que le dieron a ese hombre, para que usted y yo tengamos vida, Jesús murió por mis pecados. Todo eso que a Jesús le pasó ahí, todo aquel que infringe la ley debe de merecer eso. Pero Jesús se compadeció. Y a nosotros entender el sacrificio de Jesús, hermanos, yo le aseguro que cuando lo llegue a comprender verdaderamente, usted va a odiar el pecado. Usted no se va a acariciar con el pecado. No, no, no. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque solo el Espíritu de Dios va a sacar el pecado que está dentro de nosotros. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Hoy más que nunca.
La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Así como se le cerró la puerta a los antidiluvianos y se arrepintieron, dice la palabra, pero ya fue demasiado tarde. No perdamos más el tiempo, hermanos, entreteniéndonos con Satanás en todas esas redes sociales, en todo lo que es Netflix. No pierdas tu tiempo ahí. Ve y escudriña la palabra, porque la palabra es la que limpia. La palabra es la que es espíritu y son vida. Dios quiere depositar su espíritu. Dios quiere reposar el espíritu en nosotros. Pero Dios está esperando que yo tome esa decisión. Él te dice hoy, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy delante de ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, la obra que usted hizo a través de su Hijo, verdaderamente, Señor, es amor. Por eso es tan importante ver a nuestro Señor Jesucristo y comprender el amor que usted tuvo a esta humanidad. Y asimismo, Señor, ese amor darlo a los otros, de mostrarles a Jesús, Señor, para que vengan a Él, que en Él está la vida. Señor, así como usted trabajó en la antigüedad, desde el Génesis, Éxodo, los profetas, a través de su Espíritu, usted los capacitaba, Señor, para llevar el mensaje de salvación. A través de su palabra, Señor, usted nos trae a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, nos lleva a usted, Señor. Esa es la obra redentora que usted hace para esta humanidad. Gracias te damos, Señor, y gracias, Señor Jesucristo, que como hijo obediente se prestó, Señor, y se puso en las manos de su Padre para darme redención a mí, para dar redención a aquel que está viendo este video y para mis hermanos que están aquí presentes. En Jesús hay salvación. Jesús quiere restaurarte. Jesús quiere darte vida, porque quiere vivir contigo y conmigo para la eternidad. Valemos mucho para el Señor Jesús. Valemos mucho para su Padre. Tú vales mucho en esta vida. Vales más que el oro. Mira hacia arriba. Miremos hacia arriba, que allá es nuestra redención. No es este mundo. Este mundo es pasajero. Aferrémonos a las cosas que están arriba, que son para vida eterna. Bendícenos, Señor, y úngenos con tu Espíritu en este momento, Señor. Pon tu Espíritu en aquella persona, Señor, para que sea instruida y sea llevada a nuestro Señor Jesús. Y lo amemos con todo nuestro ser. Y desecha toda obra maligna del enemigo, Señor. Rómpelas, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga.